saludo para todas las personas que están observando este video. Mi nombre es Andrés Jaramillo, soy el director y fundador de Fundación Función Futuro, que dirige los programas por enfoque integral y de la psicología bioética. Este video tiene la finalidad de explicar cuáles son los fundamentos psicológicos dentro de la psicología bioética. Cuando hablamos de la filosofía, nosotros hablamos de una ciencia muy antigua que quizá fue en sus orígenes la madre de todas las ciencias. La filosofía inicia como una necesidad intrínseca del ser humano, una necesidad completamente legítima, dado el carácter averiguatorio que tiene el ser. Entonces así los primeros filósofos, como Parménides, empezaron a voltear sus ojos hacia adentro, hacia sí mismos, para encontrar fuentes de sabiduría. La palabra filosofía viene de la raíz filo, amor, y sofía, sabiduría, que la podemos entender como el amor por la sabiduría. Y de esta manera, cuando la filosofía comienza a evolucionar, empieza a irse hacia muchos caminos donde se empiezan a deducir las cosas que los ojos no ven. Es decir, la filosofía empieza a buscar el sentido profundo de las cosas, el sentido profundo del ser, y es cuando nacen las escuelas de ontología, que es el estudio del ser en cuanto a acto y el ser en cuanto a ente. Hay una gran diferencia en el ser en cuanto a acto y el ser en cuanto a ente, ya que el ser, como puede ser persona o la personificación del ser humano en sus aspectos más interiores, como la mente, su alma, su espíritu, su corazón, podemos entenderlo también al ser en cuanto a acto, es decir, al verbo ser, lo que hace el ser humano, y es cuando nosotros empezamos a encontrar el sentido que tiene el ser humano en cuanto a ente y en cuanto a acto, y lo que lleva al ser humano en cuanto a ente, en cuanto a acto, es la voluntad, que también se ha ocupado la filosofía. La voluntad podemos verla como una poderosa fuerza que contiene el deseo, contiene el querer, y de hecho contiene el amor. El amor debemos verlo no únicamente como un afecto, una afectuosidad, una emancipación de un deseo que a las otras personas les vaya bien, un deseo de la compañía, sino como una poderosa fuerza que contiene la intencionalidad. Nosotros vemos que el ser humano básicamente lo que hace es porque lo quiere, porque hay una intencionalidad, un primer impulso, que eso lo definía muy bien Brentano, quien fuera profesor nada menos que de Freud y de Husserl. Así, nosotros empezamos a estudiar que en la antigua Grecia vienen a culminar muchísimos de sus escuelas, de Platón, Aristóteles, con las escuelas estéticas. Y la estética hay que verla no únicamente como encontrar el sentido de la belleza, el sentido profundo de la belleza, sino realmente como la sensibilidad de una persona. Por eso la psicología bioética podría llamarse una ética estética. La ética debemos verla como el correcto proceder. Mucha ha sido la discusión de qué es ética y qué es moral, qué es moralidad, qué es eticidad, y nosotros debemos llegar a los ejemplos claros, al sentido común, que forma parte también de la filosofía, en donde con plena claridad nosotros vemos que la ética, por ejemplo, de un médico, de un psicólogo, la ética laboral, la ética familiar, la ética personal, más que todo se asocian a un proceder, a un correcto proceder. Por eso la ética la podemos definir como un correcto proceder, que ese correcto proceder está muy asociado a una serie de factores exteriores que se hacen interiores. Por ejemplo, el código disciplinario de un médico, de un sacerdote. La ética le impide hacer ciertas cosas para lograr el correcto proceder, pero la moral va mucho más profundo. La moral la podemos ver como la pulcritud interior. Está el gran ejemplo del sacerdote que recibe en confesión a una persona que le admite y le confiesa que ha matado a unas personas y que han juzgado a una persona inocente, y que a esta persona inocente la van a condenar a muerte, y esta persona llega a la conclusión
de que la ética le dicta en su conciencia el no hacerlo porque rompería el código de honor, el código ético del sacerdote, que es no revelar lo que se confiesa, pero su moral le dicta algo contrario y empieza ese conflicto interior entre la moral y la ética. Entonces, filosóficamente también la ética se ha visto como el estudio de la moral, y realmente, para hacer una mayor claridad, cuando hablamos de bioética, debemos entenderla como fue originada en Alemania en 1920, como la ética de la vida, el correcto proceder hacia la vida, de vivir y hacer vivir, no únicamente vivir y permitir vivir, sino hacer vivir, es dar vida y darla en abundancia. Ahí es cuando nosotros llegamos al famoso Peter Singer, que él habla mucho en su libro Compendio de Ética de la importancia de aplicar la regla de oro de Jesucristo, de amarnos a nosotros mismos como amamos a nuestro prójimo, o no hacer con el prójimo lo que no queremos que se haga con nosotros. Y realmente esa es la base de la bioética. Podemos nosotros entonces entender que ya dentro de esta ética hay un sentido profundo que ha venido evolucionando desde los griegos, y ya el mismo Aristóteles la trabajó mucho en la ética de los valores, y hoy los valores los tenemos que entender como una parte sustantiva de la psicología del ser humano. Nosotros hemos visto como ese sistema del self es el que integra los diferentes componentes del yo. El yo tiene varios componentes: el yo social, el yo real, que es el autoconcepto, lo que yo creo en mí mismo, lo que yo soy tal y como soy, que es mi yo verdadero, mi yo ideal, que es el que va nutriendo a mi autocensura. Tengo el super yo, que es el agente que me censura y me condena internamente, y este elemento obviamente del yo ideal se nutre desde los sistemas de valores y de antivalores que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros llegamos a unas filosofías aristotélicas, vemos la importancia de la ética de los valores, es decir, la corrección en nuestros valores. Muchas veces las cosas que fueron grandes hallazgos en filosofía hace 1500, 2000 años, hoy en día ya las tenemos en la usanza del sentido común, porque la filosofía muchas veces desde su misma razón empieza a anticiparse durante decenas de años antes de que eso entre en el sentido común. Entonces, nosotros vemos como este tema de la ética, de la lógica, va avanzando hasta que llegamos al gran Edmund Husserl, quien Husserl, que es el padre de la escuela moderna de la fenomenología, porque al igual que la bioética es mucho anterior a lo que las personas creen, existen papers mucho más antiguos. Lo mismo en la fenomenología, fue fundada, el mismo término acuñado antes de Husserl. Él propone a la fenomenología como el estudio de la conciencia, es decir, es una filosofía ya más práctica, que a través de las técnicas de Husserl trata de hacer un reduccionismo, es decir, reducir lo que no es plausible ante los ojos, a lo que no es evidente, aterrizarlo y materializarlo, condensarlo a través de ya juicios de la razón mucho más claros y evidentes. Y por ello Husserl nos habla de la importancia de entender la gran diferencia entre la conciencia de estado y el estado de conciencia. El estado de conciencia como el simple hecho de estar alerta, y la conciencia de estado ya es muy diferente. Una cosa es estar consciente, otra cosa es ser consciente, que es cuando empezamos a entender que ser consciente es tener conciencia sobre la conciencia. Asimismo, entonces nosotros entramos ya en una serie de definiciones que es muy importante tener en cuenta en la psicología bioética, que es la relación intrínseca que tiene un ser humano con su verdad y la verdad de sus entornos. Para ello es absolutamente necesario echar mano de las filosofías idealistas y constructivistas. Nosotros vemos en Kant que él propone en su idealismo una gran diferencia entre la realidad objetiva y la realidad nouménica. La realidad nouménica es aquello que es completamente intangible, a lo que no tenemos acceso, y la realidad objetiva es aquello que es tal y podemos describirlo. Y desde ese idealismo nosotros llegamos, desde la psicología bioética, al claro entendimiento de que el cuerpo emocional, el cuerpo psicológico de una persona se deriva básicamente de lo que la persona cree que es o cree que está sucediendo, y no necesariamente de lo que es tal y como es.
Lo vemos, por ejemplo, en una persona con un trastorno narcisista de la personalidad, con un enorme y desmesurado sentido de autoimportancia, en donde él cree que es la persona más importante, fantasías de belleza, poder y que son completamente imaginadas, pero esa es la realidad de esta persona y su cuerpo, su anatomía emocional se derivan de lo que él está creyendo, y para todos su alrededor pues puede que eso no sea la verdad, porque la realidad viene a ser es un acuerdo, lo que la persona cree. Lo vemos también en los casos de delirios de persecución. Una persona cree que la están persiguiendo, en un delirio de grandeza, lo vemos en un delirio místico. Entonces en todos los delirios vemos claramente que la raíz etimológica de delirio viene de delirare, que es arar por fuera, es decir, el pensamiento se descarrila, la realidad de esa persona no es una realidad objetiva, por lo tanto nosotros tenemos que sentarnos y ajustar nuestro sentido de certidumbre, que es aquel que nos permite relacionarnos estrechamente con nuestras verdades, tanto internas como externas, y poder identificarlas y aceptarlas. Por ello la psicología bioética toma del idealismo kantiano, toma de la filosofía constructivista, porque al fin y al cabo todo lo que nosotros tenemos mentalmente son constructos o acercamientos a las realidades objetivas. Nosotros en el fondo tenemos una serie, dentro de nuestro cuerpo psicológico, una serie de acercamientos a nuestras verdades, y esas son realidades que se van desenlazando dentro de nosotros mismos, y de ahí se deriva, de ese sistema de creencias se deriva toda nuestra anatomía emocional. Entonces nosotros vemos cómo a través de todo este desarrollo llegamos a entender la importancia del humanismo. El humanismo surge realmente en la época del Renacimiento. ¿Qué fue lo que renació? Renació el paganismo, después de todo lo que fue esta historia de esta Europa, el fanatismo religioso, el fundamentalismo religioso, surgen las humanidades, afloran las artes y se empieza a entender al ser humano en su real dimensión, no desde el punto de vista teocéntrico de que todo gira alrededor de Dios, ni tampoco desde el punto de vista antropocéntrico en que todo gira alrededor del hombre, sino realmente el hombre empieza a formar parte de un todo al que debe contribuir, y empieza a entenderse el hombre con su gran desarrollo, su gran potencial de desarrollar sus habilidades, sus virtudes, sus talentos, sus capacidades, sus destrezas, y empieza todo este virtuosismo, que hay que ver las virtudes como esas capacidades transformadoras a través de un factor estético. Por eso un violinista convierte el silencio en una hermosa melodía, tal como lo decía Beethoven. No corrompas el silencio, sino es para hacer algo mejor que el mismo silencio. Por ello la virtud es aquello que transforma los antivalores en valores, es decir, hay que ver la importancia de rescatar del humanismo la importancia de los valores, y así empezamos nosotros a ir rescatando también, por ejemplo, el existencialismo. El existencialismo, como dijo uno de mis grandes profesores de arte, editor de la revista Arte en Italia, me dijo: el arte y la filosofía siempre hay que entenderlos no únicamente desde la obra de la persona, del autor, sino también desde su historia de vida, para poder tener una visión contextualizada, no descontextualizada. Si nosotros aplicamos esta regla a mirar lo que han sido las personas y las vidas de los existencialistas ateos, han sido vidas trágicas. Nosotros miramos al mismo Schopenhauer, su padre se suicidó, vemos el final de Sartre, que dicen que Sartre incluso pidió a un sacerdote para que le dieran la extremaunción. Miramos la vida de Nietzsche, 11 años en un sanatorio, vidas completamente caóticas. Entonces el eje del existencialismo ateo es que la condición de la existencia humana es algo completamente trágica, y no existe el destino, no existe el devenir, simplemente estamos sumergidos en una angustia existencial que nos está tragando y nos está devorando. Por ello es la negritud de conciencia dentro del impacto que genera en las personas adeptas a este tipo de corrientes. Y ya por su otra parte está el existencialismo teísta, donde nosotros empezamos a encontrar a grandes exponentes como el mismo Søren Kierkegaard, que fuera sacerdote, después él renunció a sus votos, pero conservó intacta su fe,
y empieza a hablar de que la existencia sí es esperanzadora y de que nosotros somos norma última de nuestros propios designios. Es decir, que depende de mis acciones lo que yo pueda hacer, y ahí es cuando nacen las escuelas psicológicas humanistas existenciales que le apuestan al ser humano, que centran la actividad psicológica en la persona y no únicamente en el síntoma o en el problema, porque a través del humanismo existencial se ataca el problema y no se ataca a la persona que lo padece. Por ello es tan importante llegar a entender que en el humanismo existencial se dimensiona el ser humano en su real potencialidad y rompe los paradigmas de que la personalidad no cambia, rompe los paradigmas de que muchas cosas son inamovibles. El ser humano puede cambiarlo, depende de su motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y por eso es tan absolutamente importante. Entonces, cuando nosotros vamos ensamblando a la psicología bioética, entendemos que es un constructivismo humanista existencial, porque la realidad es un constructo que nosotros tenemos, que debemos ajustarlo a través de los sentidos de la conciencia, que son tan importantes, como el sentido de certidumbre, que es esa capacidad del ser para identificar y aceptar sus verdades y desenmascarar todas esas realidades subjetivas que podamos tener, el sentido de consecuencia, que es tan importante, el sentido de valía personal, el sentido ordinal, que es el del orden, y otros sentidos que son tan importantes para armonizar nosotros a nuestra propia conciencia. Así nosotros vamos entendiendo que en el avance de todo esto, filosóficamente hay que entender al ser humano, que de hecho tiene una mente con un gran potencial analítico que tienen muchos animales, donde surgen raciocinios. Una hormiga tiene procesos de raciocinio, sabe su dirección, toma decisiones, pero ya cuando ese raciocinio animal se empieza a sublimar hacia el humano, surge la razón, y la razón ya es un elemento donde es potencialmente deductivo, y ya se deducen cosas que son mucho más profundas, a saltar arriba a la conciencia, donde surge la intuición deductiva. Por eso es tan importante entender que todo ha sido un proceso evolutivo, y es muy importante que nosotros despertemos la conciencia. La conciencia todos la tenemos, unos dormida, otros despierta, pero para despertar la conciencia debemos llegar a ese procesamiento organizado de una intuición sensible que tiene una expresión en su comportamiento. Por ello, cuando hablamos de la psicología bioética, hablamos filosóficamente de una psicología que, lejos de ser con moralismos anacrónicos, promueve la moral, vista la moral como pulcritud de interior, y promueve la ética con un correcto proceder hacia la vida. Por eso se llama psicología bioética. Entonces, ya dentro de todo esto, vemos que dentro de la psicología filosófica encontramos a los grandes de la psicología existencial o el psicoanálisis existencial, como Ludwig Wiesbanger, donde él habla de la importancia del amor, que el amor es realmente fuente de sanación, y a través de todos estos movimientos que ofrece Ludwig Wiesbanger, la pulsión intrapersonal, que es todo ese movimiento hacia dentro de nosotros mismos, que por la otra punta tenemos la pulsión interpersonal, que es, podemos llamarla ultrapersonal, que es lo que va por fuera de mí, hacia el medio ambiente, hacia la sociedad, familia, etc. Y por último la transpersonal, que es mi relación directa con todo lo espiritual. Así empieza toda esta fenomenología a tener un grandísimo impacto dentro de toda la psicología y psiquiatría moderna. Lo tenemos en Rollo May, tenemos en Suiza, tenemos en Alemania, en Italia, en los Estados Unidos, grandes psicoanalistas, grandes ejemplares de las mejores tesis psicológicas, que sí se fundamentan en todas las bondades de la conciencia. Entonces, la conciencia, repetimos, no como el hecho de estar despiertos, sino como tener esa conciencia de estado y tener una intuición deductiva absolutamente sensible hacia nuestro entorno, para llevarla a lo que podemos llamar la ética estética, es decir, un correcto proceder estético, que nuestro proceder sea bello, sea armonioso con el entorno, sea armonioso con nosotros mismos, y esto resulta ser absolutamente productivo, como lo hemos demostrado
en cientos de casos a través de los programas de Fundación Función Futuro, donde aplicamos la psicología bioética, porque llevan a la persona a una reconciliación consigo mismo, una reconciliación con sus entornos, una resignificación de su pasado desde factores altamente espirituales. Por ello es tan importante no únicamente ser fundamentalistas, que eso sería sociocentrismo, y creer que solo la filosofía nos va a dar una solución, o creer que únicamente la psiquiatría, únicamente la psicología nos va a dar una solución, porque también tenemos que las ciencias más antiguas para la salud interior han sido las ciencias, llamémoslas así, ciencias religiosas, porque empezaron como ciencias, donde si bien las primeras religiones, que será ya otra charla sobre esto, empezaron desde unos viajes de las personas dentro de sí mismos, muchas veces promovidas por el consumo de sustancias alucinógenas. Básicamente se nos van generando dos grandes cepas, que es la cepa de todo lo que fue Oriente y la cepa de todo lo que fueron los ríos Tigris y Éufrates, donde empiezan a generar todos estos grandes árboles de donde salen todas las religiones védicas, las religiones budistas, las religiones brahmanistas, que son las indostánicas, y también tenemos la gran cepa de todo lo que va surgiendo desde las religiones protobabilónicas. Sabemos que el mismo Noé vivía en estas regiones, y de ahí ya viene todo lo del discurso de Noé, y ya después de eso viene Abraham, en donde hace su famoso pacto. Abraham y su hermano se fugaban de todo lo que era una población que era Ur, y por eso fundaron la Ur-Ushalem, que es la nueva Ur, que es la Jerusalén de hoy en día, y de allí ya empiezan a surgir las primeras religiones hebreas en el monte Hebrón. Surgen ya todo lo que son las religiones de Judea, que son los judíos. De ahí surgen el cristianismo como un brazo de este eje, y por último todas las religiones musulmanas o muslitas. Entonces ahí hay una nutrición de la moral, es decir, todas las religiones tratan de promover un código moral y un código ético, del que tanto por la parte de filosofía y la parte de psicología, hoy en día la psicología se debe de ocupar de las ciencias de la moral y de las ciencias de la ética, porque no basta con sentirse bien, sino sentirse bien desde un punto de vista moral y ético para producir la ética estética. Los invito a otras charlas, los invito a leer mis libros: El espejo de Dios, que es básicamente de la conciencia; el libro de Inteligencia Espiritual; el libro del Manual de los Trastornos Adictivos y Alimentarios, Prevención y Tratamiento; y el libro de la Psicología Bioética. Encuentran también en YouTube, en el canal Psicología Bioética Mindfulness, muchísimos videos donde van a ayudarse a reconectar ese cerebro, a replantear su propia existencia desde la misma base, que son nuestras conexiones en nuestros espacios intersinápticos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.